Buenas a todos, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros al profesor Jordi Canal, historiador, profesor en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y bueno, el profesor Jordi Canal tiene un gran número de publicaciones pues, en el campo de la historia, concretamente en la historia de Cataluña y también en la historia del carlismo, ¿no? Como movimiento político y social. Está aquí con nosotros participando de una semana docente en la universidad. Bienvenido, Muchas profesor. gracias. Y hoy vamos a hablar sobre nación y nacionalismo, concretamente en el ámbito ibérico, en el ámbito español, ¿no? Y quizás la primera pregunta, profesor, podría ser ¿cómo ve la situación de los nacionalismos periféricos en la España actual, ¿no? Bueno, los nacionalismos periféricos están en un buen momento, para decirlo de alguna forma. Digamos, en el caso de Cataluña están totalmente inmersos en el proceso de intentar llegar a la independencia vía un referéndum o por una vía más directamente unilateral. El nacionalismo vasco en este momento está más bien a la espera. Digamos, ha descubierto lo bien que se vive sin terrorismo y por lo tanto de alguna manera esperando a ver qué ocurre en Cataluña. Yo creo que en este momento, digamos, el conflicto nacional principal se encuentra en Cataluña, que no es un conflicto de hoy, claro, pero hoy sí se ha planteado en unos niveles que en el pasado o a lo largo del siglo XX no se habían planteado. Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Es el nacionalismo, digamos, periférico, esa tensión centrífuga que se observa en España, claro, un síntoma de un proceso de construcción estatal o nacional mal hecho, en este caso, en la vida española como colectividad? En parte sí. Yo creo que para entender por qué surge el nacionalismo catalán, para qué surge el nacionalismo español o incluso el gallego a finales del siglo XIX, hay que entender que ha habido un proceso de nacionalización, en el sentido de proceso de nacionalización que hace un nuevo Estado-nación, en este caso España, que muestra unas ciertas debilidades. Tampoco es totalmente débil, pero digamos, abre algunas ventanas de oportunidad que en un momento profundamente crítico, como es la España de finales del siglo XIX, son aprovechadas por determinados sectores políticos, intelectuales, profesionales, industriales, para plantear nuevos proyectos de nación. Es decir, los nuevos nacionalistas, digamos, se van a dedicar a partir de ese momento a forjar nuevas naciones. Claro, claro. Y esas nuevas naciones van a entrar en un proceso de nacionalización que está durando hasta hoy, con distintas fases que tienen que ver con las distintas evoluciones del siglo XX en España. Una pregunta que probablemente muchos de nuestros televidentes se hacen de este lado del charco, ¿no? De este lado del Atlántico, es con la Unión Europea, con un poco la globalización como proceso pues, económico y también social de intercambio cultural, ¿tiene sentido en la actualidad una demanda nacionalista? Porque pueden existir contradicciones, ¿no? Puedo sentirme nacional, no quiero pertenecer al Estado de turno, pero al mismo tiempo quiero ser parte de la Unión Europea. ¿Tiene sentido esa dinámica o sencillamente es una lucha por el poder por el poder y al final pues mantener vivo una llama para tener cierto protagonismo político? Yo creo que ¿no? son las dos cosas. Es decir, los nacionalismos, tanto el catalán como el vasco, han sido muy europeístas, porque consideraban que con la construcción de Europa, con la construcción de la Unión Europea, se iban a debilitar profundamente los estados y por lo tanto, digamos, los estados no iban a desaparecer, pero sí iban a quedar muy relativizados. Por lo tanto, lo que contaría a partir de ese momento serían las regiones, digamos, que en algunos casos aspirarían a ser nuevos estados, en otros podrían quedarse como región, pero unas regiones dotadas de un amplísimo poder que no necesitarían pasar por sus estados para formar parte de esa Unión Europea. Yo creo que la crisis de la Unión Europea influye en por qué esas regiones que se piensan como nación están ahora, digamos, mucho más reivindicativas de lo que estaban hace un tiempo. La idea de que la Unión Europea va a ser una construcción sólida
y que va a quitar poder a los estados, yo creo que eso está en crisis. Claro. Vamos, esa es una parte. La otra, evidentemente, ahí hay un juego de poder. Digamos, apostar por un Estado autonómico o apostar todavía más por una independencia y, por tanto, un nuevo Estado significa una apuesta de determinados sectores, no necesariamente de toda la población. Vamos, ahí los sectores que movilizan, los sectores que financian, son sectores que tienen en la cabeza, la creación de una nueva entidad que de alguna manera les va a favorecer económicamente o les va a favorecer, por sus intereses puramente más crematísticos, porque va a generar un funcionariado nuevo, porque las cosas van a poder decidirlas otros sectores, no situados lejos, sino cerca, y por tanto eso puede significar también un relevo en las personas que toman decisiones. Yo creo que son las dos cosas. Claro. La última cuestión también, digamos, para el público de este lado del Atlántico, que sencillamente está alejado de aquella realidad, es: ¿España es una excepción en el continente europeo en cuanto a nacionalismo o hay un patrón, digamos, de una tensión centro-periferia entre regiones, no solo en España, sino en otros países, en otras realidades? No, no es una excepción. Yo creo que quizás lo que es una excepción es el movimiento actual. Haber pasado de un terrorismo muy fuerte en el caso del País Vasco, que ahora felizmente más o menos terminado, o un nacionalismo tan fuerte y un independentismo tan fuerte como el catalán. Pero tenemos ahí el ejemplo de Escocia, no muy lejos, el norte de Italia, en torno a la creación artificial de la Padania, es otro buen ejemplo de tensión con Roma, con la supuesta Roma la ladrona, claro. Y el sur que atrae los dineros, o Francia, en el fondo hoy mismo el conflicto con Córcega es un conflicto también muy presente. Por tanto, no es excepcional, quizás es excepcional en la fuerza que tiene hoy, a principios del siglo XXI, pero en absoluto esa tensión regiones-Estado ha estado siempre presente y sigue estando presente en Europa. Bueno, pues después de este interesante y entretenido diálogo, nos despedimos. Muchas gracias, profesor, por participar de esta pequeña cápsula, de esta pequeña entrevista, y a ustedes, pues hasta la próxima.